Hola, soy Siro Ichigo y esto é Cosplay Presta. Hoy vamos a falar de cómo entamar en el mundo del cosplay. Los cosplays podemos facelos o podemos compralos. A la xente que fae los cosplays conócela en el mundo del cosplay como cosmaker. También hay xente especializada en facer armes o props y a ellos llaman los prop makers. Bien lo vayamos a comprar o lo vayamos a facer, lo primero que necesitamos é imágenes de referencia de lo que queremos facer, é dicir, del personaje, el diseño. A partir de ahí tenemos que mirar los materiales que necesitamos. En el caso de que lo compremos, el traje que tenemos que comprar, peluca, lentillas, o en caso de ir facelo, los materiales para entamarlo de cero. Teles, goma eva, lo que vayamos necesitando. Hoy es súper fácil acceder a comprar los materiales o bien los cosplay fechos gracias a internet. Tenemos un montón de páginas que se dediquen a la venta online de estos temas, o si no, páginas más generales, como puede ser eBay o AliExpress, donde poniendo mesmamente el nombre del personaje más la palabra cosplay, encontraremos un montón de resultados. Sí, importante si vais a mercar un cosplay que estéis atentos a la tabla de talle. Suele venir con el tallase asiático, que es un poquillín más raquítico que el europeo. Dentro de las tiendas especializadas hay que destacar, por ejemplo, la tienda Wogo, una tienda asiática que se dedica a vender cosplays principalmente de animes, mangas y videojuegos asiáticos. Tienen unos cosplays de mucha calidad y con mucho detalle. Y así más en general, tenemos la tienda Mic Costumes, que esa ya vende cosplays de series, como puede ser Juego de Tronos, películas, disfraces de Disney, pero esta tiene un pelín menos de calidad. También hay un mercado bastante importante de compra y venta de segunda mano en páginas como Wallapop o mesmamente grupos de Facebook dedicados exclusivamente a la compra y venta de cosplays, donde la gente, cuando ya desea de usar esos cosplays para no tenerlos en casa ocupando espacio o bien porque necesite les perras para hacer otros proyectos, venden los trajes que ya no usan. Y ya por último, para afinar, también hay modistas y cosplayers que acepten encargos de trajes, props, complementos. Eso sí, a un precio superior, ya que hay que tener en cuenta la mano de obra artesanal. Este cosplay es de Honoka, protagonista del anime japonés Love Live, y este en concreto la verdad que ya he comprado. Y un cosplay que puedes encontrar en cualquiera de las tiendas que te mencioné. Este en concreto compré en AliExpress y tiente más cuenta comprarlo que hacerlo realmente. Y acabas aquí este capítulo de Cosplay Presta. Vémonos, como sabéis, todos los jueves a las 7 de la tarde.